La migración como arma geopolítica. Ahondemos sobre este aspecto para contextualizar más la actual crisis entre Marruecos y España. La migración es un fenómeno humano que ha sido utilizado cada vez con más frecuencia como una carta geopolítica bajo la manga. Desde líderes que buscan criminalizar los extranjeros y atribuirles los males que una nación enfrenta para con esto ganar votos o desviar la atención sobre determinados asuntos de política doméstica, hasta flujos migratorios que se sobredimensionan para dañar la imagen de un país o se invisibilizan para ocultar las deficiencias de otros. Estas campañas mediáticas son cuidadosamente preparadas para luego desembolsar grandes recursos económicos por concepto de ayudas a los migrantes, pero terminan siendo apropiadas por empresas privadas ligadas a los gobiernos de turno, mientras que el objeto de esas ayudas, los migrantes, reciben muy poco y en la mayoría de los casos nada de estos auxilios internacionales. En otros son simplemente invisibilizados y dejados a su suerte en la medida en que visibilizarlos implica asumir ciertas responsabilidades que los gobiernos no quieren asumir. La política de fortaleza y de externalización de las fronteras ejecutada por la Unión Europea ha traído como consecuencia que países como Marruecos, que ha servido como barrera de contención ante los crecientes flujos migratorios a cambio de presuntas ayudas económicas, instrumentalicen este fenómeno como medida de presión geopolítica. De esta manera, los flujos migratorios acaban siendo utilizados como elementos clave en estrategias de negociación y en el ejercicio de presión frente a desacuerdos políticos o simplemente para conseguir más financiamiento. Frente a la creciente desigualdad, las guerras y el hambre como consecuencia del saqueo de los recursos y la injerencia de las potencias occidentales, cada vez son más las personas en la necesidad de desplazarse por mejores condiciones de vida. Estos países le basta con dejar de vigilar y detener a los migrantes en ciertos puntos fronterizos para que ocurra este tipo de llegadas masivas a las fronteras de la Unión Europea. Sin embargo, estos flujos están compuestos por personas con nombre y una historia de vida, personas a las que por un lado se les ha negado su derecho al asilo y por el otro se les ha instrumentalizado en disputas geopolíticas que nada tienen que ver con ellas y su situación de extrema vulnerabilidad. Acá dice España, nos vamos a continuación con Juan Luis González Pérez, analista político, también experto en geopolítica. Juan Luis, bienvenido a nuestro programa de hoy. Entiendo que has editado un libro relacionado con esta temática, por tanto has venido siguiendo muy de cerca el asunto más reciente, este impasse más reciente entre Marruecos y España y por extensión la Unión Europea. Te pregunto, ¿qué es lo que no ha sido aún contado y es necesario que la audiencia sepa para comprender mejor lo que está sucediendo en ese punto de la geografía? ¿Sí me escucha, Juan Luis? No me está escuchando Juan Luis, entonces vamos a repasar portales de prensa mientras restablecemos la comunicación con él. Por ejemplo, Rebelión publica: los datos muestran a Ceuta y Melilla hundidas en un grave atraso social. Ceuta y Melilla están atravesando un grave atraso socioeconómico por las restricciones fronterizas que se han convertido en un castigo durísimo para los enclaves españoles. La renta per cápita en Melilla, la menor de España, comparando con comunidades, es de 19.211 euros, lo que supone 16.702 menos que en Madrid. La tasa de paro en Ceuta es de 28,5% frente al 15,9% nacional. En menores de 25 años es del 71,4%. Ceuta y Melilla destacan en pobreza y privación. Son la segunda y tercera ciudad con menor esperanza de vida. Tienen menos camas hospitalarias por 1000 habitantes que cualquier comunidad. Su abandono escolar es mayor que el de cualquier autonomía, y esto está muy en sintonía con uno de los sonidos que escuchábamos anteriormente por parte de una residente española en la ciudad de Ceuta. Restablecemos la comunicación entonces con Juan Luis González Pérez, experto en geopolítica. Juan Luis, gracias por estar con nosotros. Y antes de que se cortara la comunicación, estaba intentando reflexionar contigo sobre lo que no ha sido contado aún y es necesario saber para comprender mejor qué se esconde tras bambalinas, teniendo en cuenta además que tienes un libro en tu poder de tu autoría, quiero decir, sobre este asunto que compete a dicha región. Bueno, realmente me considero una persona, un habitante del Estrecho de Gibraltar. Tuve la suerte de nacer en la orilla norte
y me dedico mucho a investigar y a analizar y a conocer lo que pasa en el estrecho. Entonces, ya digo, como habitante de ese estrecho, esto no es nada nuevo. Quizá la dimensión que ha tomado esta crisis ha sido mayor que otra. Hemos visto eso, prácticamente 10.000 personas huyendo de Marruecos. Otras veces han sido muchas menos personas, pero Marruecos, cada vez que quiere presionar a España o cada vez que tiene un problema interno, como hacen muchos los dictadores, lo que hacen es crear un conflicto externo para tapar sus propios problemas, ¿no? Y Marruecos siempre chantajea a España en sus relaciones bilaterales. Es una supuesta amistad, pero absolutamente falsa. Marruecos tiene las llaves, por un lado, de la inmigración, ¿no? De la inmigración propia marroquí y la inmigración del África subsahariana. Pero también tiene las llaves del narcotráfico en el estrecho. Marruecos es el primer productor de marihuana del mundo y prácticamente la inmensa mayoría de esa marihuana que se produce en el norte de Marruecos entra a Europa por el estrecho de Gibraltar. También se le considera una especie de contención para el terrorismo, ¿no? No podemos olvidarnos de que Marruecos, el partido que gana las elecciones, es un partido islamista supuestamente no radical. Yo no me atrevería a decir tanto, pero efectivamente, si nos podemos analizar los atentados yihadistas que ha habido en Europa, la mayoría de ellos han sido cometidos por personas provenientes de Marruecos, tanto en Francia como en Bélgica como en otros sitios, ¿no? Y para colmo, se le ha dado la potestad sobre el banco sahariano, y prácticamente todo el sur de España, en la zona costera, vive o ha vivido siempre de la explotación del banco sahariano, y ahora mismo es Marruecos quien tiene la llave para decir cuánto se pesca o cuánto no se pesca, ¿no? Si encima de eso añadimos que siempre hay una especie de amenaza de invadir las plazas de soberanía que España ocupa en el norte, como ya pasó con el islote del Perejil, que hubo un incidente militar leve, pero hace ya unos cuantos años, pues tenemos un cóctel bastante peligroso que además Marruecos siempre se encarga de agitar. En este caso, hace muy poquito tiempo estaba intentando avanzar en sus aguas territoriales para justamente por la zona de las costas saharianas, para quedarse con aguas territoriales de Canarias, porque se está detectando la presencia de petróleo y la presencia de tierras raras que emanan de un volcán submarino que está absolutamente en erupción. En fin, ya digo, hay una relación de vecindad. Yo no me atrevería a decir que es de buena vecindad. Me digo, a nivel de gobierno, a nivel de poblaciones es otra cosa, y la relación siempre ha sido de puro chantaje, ¿no? Y realmente ya pasó. España, en este caso, sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. España es la que debe, podemos decir que el Sáhara Occidental prácticamente es todavía territorio español, es la potencia administradora y es la que tiene que llevar adelante el proceso de descolonización tal y como reconoce la ONU. España renunció a esa responsabilidad histórica que tenía, pero eso ha sido a través de un regalo a Marruecos y a Mauritania en ese momento del Sáhara Occidental, pero eso ha sido demostrado que es absolutamente ilegal, y España debería retomar su responsabilidad con el Sáhara para llegar a descolonizarlo, y para que según la solución de la ONU se haga un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, y que sean ellos los que decidan cuál es su futuro. Me alegro que toques este punto, Juan Luis, porque es un aspecto muy poco abordado en los análisis. Pudiéramos inferir, a partir de esto que acabas de decir, que este problema que hoy enfrenta España con Marruecos muy bien pudo haberlo evitado hace muchos años atrás España, luego de haber abandonado el Sáhara Occidental y no haber dejado claras las cosas, ¿no? Sí, realmente en España no se sabe mucho de este tema, porque prácticamente la totalidad de los documentos que permitirían hacer una investigación seria de lo que pasó durante la transición española permanecen en absoluto secreto y escondidos bajo 7 llaves. Sin embargo, gracias a la liberación, a la desclasificación de documentos de la CIA, porque ya han pasado 50 años, o incluso a través de papeles de Wikileaks, nos hemos enterado que el rey emérito de España fue quien regaló el Sáhara Occidental a Marruecos, prácticamente por orden de Estados Unidos. ¿Qué quería el rey en ese momento? Pues lo que quería es que llegara a ser rey, que Estados Unidos lo apoyara para ser rey, y entonces pues regala
el Sáhara a Marruecos. Pero es que lo que nos hemos enterado relativamente hace también muy poquito tiempo es que estuvo a punto de regalar también a Marruecos Ceuta y Melilla. Por eso muchas veces la gente de derecha o extrema derecha que en España dicen que es el rey quien tiene que solucionar los problemas porque son muy amigos de las dos casas reales, fijaros el contrasentido. Se ha descubierto hace muy poquitos años que se estuvo a punto de haber regalado Ceuta y Melilla también a Marruecos. En fin, y de hecho después nos enteramos de que el rey de España recibe trato de favor, lo regalan tierra para construirse un palacio, etcétera, etcétera, y ya sabemos por qué es todo esto, porque el regalo que hizo el rey de España a la corona marroquí fue absolutamente brutal en comparación con lo que ha recibido. De eso no se habla nada en España, pero es que de eso prácticamente ni se sabe nada en España. Eso explica entonces por qué se fue a refugiar el rey emérito a una monarquía árabe. Juan Luis, ¿por qué intenta quitarse del camino Marruecos a la Unión Europea en este impasse con España? ¿A qué teme Rabat que llegue de parte de Bruselas? Bueno, Marruecos ha intentado desde el minuto cero convertir esto en un problema bilateral. Sabe que a España y a todos los gobiernos desde la dictadura le ha conseguido doblegar con estas llaves que digo que tiene en la política bilateral, pero sabe que es evidente que con Europa completa evidentemente no puede. Entonces ese problema bilateral, España ha ido rápidamente a llamar a las puertas europeas, que se ha solidarizado con España, le ha ofrecido incluso a agentes del Frontex, del programa de fronteras exteriores de Europa, porque dice que esa frontera no es solamente española, sino que es una frontera europea, y hoy lo han vuelto a reiterar, y Europa se ha solidarizado con España a todos los niveles. Con lo cual, claro, Marruecos depende mucho de esas ayudas europeas para el desarrollo, es uno de sus grandes mercados, y además, bueno, las inversiones extranjeras que vuelven en Marruecos, además de ciertos países del Golfo, vienen fundamentalmente de Europa, que son los que pueden crear empleo en sitios como la agricultura, como el turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de inversiones son muchas, vienen de Francia, pero también otras provienen de nuestro propio país, de España, fundamentalmente, ya digo, en el terreno de la agricultura y del turismo. Y a pesar de todo eso, Marruecos se mantiene plantado en sus 13. ¿Consideras que se siente blindado, respaldado por el acuerdo Abraham que recién firmó con Israel, Estados Unidos mediante? ¿Cuán envalentonado se ha mostrado Marruecos después de la firma de este pacto? Totalmente. A Marruecos solamente, no quiero hablar de Marruecos, al rey de Marruecos solamente le hace falta que lo empujen un poco para que se lance como loco y sin ningún tipo de control. Evidentemente, el acuerdo que ha firmado con Trump, o que Trump ha mediado y que ha firmado con Israel, supone un espaldarazo para que la vía diplomática, la vía del referéndum que aprueba la ONU, pues pueda pensar en que no se llevará nunca a cabo. Se está eternizando desde hace ya demasiado tiempo y se ha sentido muy fuerte. De hecho, Estados Unidos va a celebrar dentro de muy pocos días, creo que era dentro de alrededor de 20 días, el 18 aproximadamente del mes que viene, o el 15 del mes que viene, va a celebrar maniobras conjuntas militares entre Estados Unidos y Marruecos. O sea, se siente muy respaldado. Han estado siempre muy vinculados ambos países. De hecho, creo que Marruecos fue el primer país que reconoció la soberanía o la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña, y siempre han tenido unas relaciones bastante fluidas. Ya digo, el artífice del regalo del Sáhara por parte de España a Marruecos no fue otro que Estados Unidos. Creo que Kissinger fue el que dijo, a veces cuando se le ponía en una tesitura, le decía a los representantes españoles: no me hagáis elegir entre España y Marruecos, que siempre elegiré a Marruecos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Estados Unidos está detrás. Biden no va a revertir esa decisión de Donald Trump. Pero también hay que decir que se ha complicado mucho este acuerdo de Abraham. La última operación genocida contra Gaza ha supuesto el que las poblaciones de Marruecos hayan salido a la calle de manera masiva, decenas y decenas de miles de personas. Prácticamente todas las ciudades importantes han salido a solidarizarse con Gaza y con el pueblo palestino, y ahora mismo Marruecos no puede dar ninguno de los pasos que tenía previsto de normalizar con Israel porque su pueblo se los va a impedir. Hay gente que dice que una de las cosas que ha tapado esta crisis con España ha sido justamente la reacción del pueblo marroquí en contra de la normalización de las relaciones con Israel, como hemos visto en las calles días antes de que se sucediera este conflicto diplomático migratorio.
En apenas un minuto, porque ya se nos va terminando el tiempo, quiero que me des tu consideración sobre el conflicto per se. ¿Escalará aún más? ¿Se romperán las relaciones entre España y Marruecos o quedará en lo que varios analistas coinciden, mera cortina de humo? No, esto tiene los días contados, volverá a haber un conflicto, otro conflicto dentro de unos años, pero Marruecos necesita mucho de la Unión Europea y necesita mucho de España para salir de la crisis. Marruecos está absolutamente extenuado, desde el punto de vista económico está hundido y necesita mucho del apoyo europeo para salir adelante, y la COVID ha supuesto el que mucha gente veía a Marruecos como una cárcel. Había amigos marroquíes que decían que le daba vergüenza ver que su país, que abría la frontera y el país se iba entero hacia Europa, pero es que la situación es absolutamente lamentable, se está pasando hambre física en muchísimos sitios y realmente no puede prescindir Marruecos de España ni de la Unión Europea para salir. Y entonces, buscará alguna manera de ir tapando esto poco a poco y que se relaje hasta que vuelva de nuevo a haber un conflicto ya migratorio, ya sea con temas de narcotráfico o lo que sea, o de pesca, pero ya digo, las relaciones aparentemente parecen buenas, pero por debajo están absolutamente podridas desde siempre. Juan Luis, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Abrazo, hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Juan Luis González estaba con nosotros brindándonos las conclusiones de este asunto. Cerramos por hoy el tablero geopolítico.